Bueno, impulsamos ese cambio de matriz energética. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, ahora hay que aprovecharlo, ¿no? Ese es el tema más importante, me parece. Efectivamente, como dice la ministra, hoy tenemos, yo no diría que nos sobra energía, lo que tenemos es la posibilidad de tener más energía de la que estamos consumiendo en este momento, y eso es una gran oportunidad. En particular, para una transformación de Uruguay como un país importador de energía, ser un país exportador de energía. La interconexión eléctrica con Brasil se multiplicó por 8 en este tiempo, lo que nos permite que en lugar de tener un único mercado, que era el argentino, para colocar excedentes, podemos tener 2 mercados, con los cuales al tener 2 compradores, ya las posibilidades de vender a otro precio son muy diferentes. Pero además está el mercado interno, naturalmente, que tiene que ser la prioridad. Y en este sentido, una de las ideas más importantes que venían desarrollándose y que están a punto de concretarse es la posibilidad de generar la tarifa en tiempo real, que hace que en cada momento del día, en función de la abundancia de energía que puede haber, las tarifas pueden ser menores que las tarifas medias, y eso es muy interesante para desplazar la demanda hacia los momentos en que la energía puede ser más barata. Hay ejemplos bien sencillos en que eso se puede hacer. En el hogar, por dar un caso bien claro, yo puedo cargar el lavarropas cuando me voy a dormir y automáticamente luego a través de la Smart Grid, de la red inteligente, o simplemente porque tengo una app que me dice cuánto va a valer, cuál es el valor esperado de la tarifa a lo largo de la noche, automáticamente el lavarropas se prende a la hora en el cual la tarifa va a ser mínima, digamos. O en el sector productivo, mucho más interesante, por ejemplo, en el riego, como dice Tabaré Aguerre, Uruguay le podemos poner un piso más a nuestro campo si regamos, y el tema central en el riego es el costo energético. Si nosotros para regar precisamos regar un volumen durante la semana, pero no necesariamente a una hora específica, y nosotros podemos programar eso de forma que el riego se haga en los momentos que el costo energético es mínimo. Entonces, toda esta posibilidad que tenemos ahora nos abre que sin pensar en lo más obvio, lo más sencillo que sería almacenar energía, se nos abren oportunidades primero de gerenciar la demanda hacia los momentos en los cuales el costo energético, el costo de producción de energía es el menor, hasta paquetes para el mercado interno, para ofrecer energía, paquete de energía a menor costo para industrias en algunos momentos que pueden desplazar de alguna forma su trabajo en algunos momentos de la semana. Y fundamentalmente, bueno, la posibilidad también de exportación en 2 mercados. O sea, lo que se nos abre con esta transformación es el hecho central de tener, primero, una matriz soberana, es decir, que nos independizamos de las importaciones, y eso no es un tema menor, no es un tema puramente ideológico, es un tema conceptual de la soberanía como país, digamos. El hecho, por ejemplo, los últimos 3 años estamos exportando. No hemos importado un solo kilovatio hora en los últimos 3 años y pico, y por el contrario estamos exportando. Tenemos un producto de exportación no tradicional hoy en día que es la energía. Al mismo tiempo, el hecho de depender de nuestros propios recursos naturales hace que nos independicemos de los commodities energéticos. En el mundo, casi el 90% de la energía que se consume depende de los commodities energéticos, cuyos valores no podemos controlar, que están permanentemente subiendo y bajando por razones más coyunturales, geopolíticas, que no se pueden manejar desde un gobierno pequeño como el nuestro, un pequeño país como el nuestro, pero que al nosotros depender de nuestros recursos naturales, haberle agregado tecnología para capturar nuestros recursos naturales, nos independizamos justamente de esas variaciones, ¿no? Pero además, los costos se han reducido de manera extraordinariamente significativa. Hoy en día, el costo de generación de electricidad, por ejemplo, en un año se redujo en $500 millones. Es decir, hoy nos cuesta generar la energía, producir la energía que consumimos, $500 millones menos por año que lo que hubiera sido sin esta transformación. Entonces, esa reducción de costos, independencia de los commodities, por lo tanto estabilización de los costos en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo, esa independencia de variaciones que no podemos controlar, nos ofrece oportunidades como las que estoy relatando, muy interesantes para la transformación ahora, el aprovechamiento en general. Y bueno, algunos ejemplos ya los di, otro naturalmente es la movilidad eléctrica. En Uruguay la movilidad eléctrica va a ir mucho más rápido que en otros lados, entre otras cosas porque, bueno, si uno pone en Alemania
un auto eléctrico y dice que bueno, que vamos avanzando, es cierto, pero el 50%, el 55% de la electricidad en Alemania se genera con centrales al carbón, entonces vamos a estar emitiendo gases de efecto invernadero, al igual que con los motores a explosión, digamos, ¿no? Méndez, ¿usted siente que fue contra la corriente? ¿Siente que todos pensaban diferente a usted y que, en definitiva, hoy, gracias a ese pensamiento que usted tuvo y a esa idea que sostuvo a lo largo del tiempo, bueno, nuestro país se ve beneficiado? Si uno va en contra de la corriente, en general, lo más probable es que la corriente se lo lleve para el otro lado, ¿no? Yo creo que lo que sí hubo es un trabajo paciente para tratar de alinear intereses en una determinada dirección, intereses de los actores públicos y fundamentalmente intereses de los actores privados. En algún momento yo lo decía, hubo hasta consenso político de instalar una planta nuclear en nuestro país y se pensó que ese era el camino, usted decía que no. El tema energético es un tema multidimensional. Cualquier frase que empiece por la solución para el problema energético es, no importa cómo termine, seguro que está mal, porque no hay una solución para el tema energético. Es un tema social, es un tema ambiental, es un tema de soberanía, es un tema económico, es un tema tecnológico, es un tema geopolítico. O sea, no existen las soluciones facilistas, es un conjunto. Por eso cuando se armó la política energética fue una mirada multidimensional y fue una mirada que involucraba a todos los aspectos, digamos, ¿no? Desde estar imbuida, metida dentro de la política social del país hasta la política internacional, naturalmente. Entonces, no es que había consenso, o sea, un consenso en que una determinada cosa única es lo que resuelve todo, no funciona, ¿no? En temas complejos no funcionan así. Lo que sí, bueno, hubo, yo no diría rebar en contra de la corriente, pero sí, hubo muchas discusiones, muchísimas discusiones, y lo que se fue generando es cada vez mayor cantidad de adeptos, digamos, ¿no? Si no, no se hubiera podido hacer las transformaciones, naturalmente, generar las alianzas adecuadas para que las ideas fluyan en el sentido adecuado, y además también atraer a los inversores extranjeros. En Uruguay se invirtieron cerca de 7.000 millones de dólares en la transformación energética, de las cuales las 2/3 partes fueron inversiones del sector privado en asociación pública-privada. Y esos 7.000 millones, o sea, es más que la suma de UPM y de Monte del Plata, solo que repartido en los 19 departamentos, con inversiones que además derramaron mucho sobre la economía local, sobre los talleres, sobre las industrias, sobre las consultorías. Y eso, naturalmente, fue ganando cada vez mayor cantidad de adeptos, pero no se puede lograr simplemente desde la lejanía de un escritorio diciendo esta es una buena idea, ¿qué tal si la llevamos adelante, ¿no? Ahora, Méndez, usted dijo así al pasar o habló de una cifra puntual. Repítamela, ¿cuánto nos ahorramos por año? Específicamente en el sector de generación eléctrica nos ahorramos 500 millones de dólares por año. No se ve reflejado eso. Eso se ve reflejado, a ver, en varias formas. En primer lugar, en relación, este es un tema donde la máxima de Goebbels funciona de manera espectacular, ¿no? O sea, se repiten y se repiten y se repiten cosas hasta el final se transforman en realidad que no tienen nada que ver con los números correctos, con los números concretos, digamos, ¿no? En relación al valor del dinero, desde el 2010 a la fecha las tarifas se han reducido alrededor de un 12%, ¿no? Es decir, los aumentos tarifarios son 12% por debajo de la inflación, con lo cual hay una disminución de 12% del valor real de las tarifas. En relación a los salarios, las disminuciones son del 36%, es decir, hoy trabajando en el mismo lugar, con el aumento de salarios y compatibilizando la inflación, las tarifas representan un 36% menos en relación a los ingresos de los trabajadores. Ahora, indudablemente, este fuerte beneficio de reducción, de aumento de eficiencia del sistema, de reducción de los costos, no todo fue trasladado a tarifas, efectivamente, pero eso queda en el país. Es decir, si el sector energético tiene menos costos que lo que recauda, o sea, su recaudación baja, pero sus costos bajan más todavía, eso no se lo queda a nadie. Es decir, no hay un accionista que se lleva la plata para su bolsillo. Esto va a parar a las finanzas públicas, es decir, eso va a parar a poder desarrollar las políticas públicas. Entonces uno puede discutir si es correcto o no es correcto, que si lo deseable para un país es que las tarifas reflejen sus costos o si que los grandes sectores de servicios que mueven, bueno, en el caso energético en Uruguay se mueven cerca de 6.500 millones de dólares al año, ¿no? Si toda esa gran masa de flujo
económico que hay en el país, sino hay que utilizarlo también al servicio de las políticas públicas en general, más allá del sector específico. Esa es una discusión, naturalmente, que además escapó específicamente al sector energético, fue más que nada una decisión de la conducción económica del país y lo sigue siendo. En materia energética, ¿cómo observa el mundo a nuestro país hoy? Bueno, las pruebas están a la vista, es decir, diferentes organismos consideran a Uruguay como el modelo a seguir, así lo plantean, ¿no? Lo plantean la Agencia Internacional de Energía, el Banco Mundial, el BID, CEPAL y organismos de Naciones Unidas, hablan de lo que llaman la revolución energética uruguaya, hablan de lo que llaman el modelo a seguir o cuál es el paradigma que se está planteando. Por muchas razones. Primero, porque se pudo demostrar que es posible tener una matriz prácticamente dependiente exclusivamente de energías renovables, que no hay una contradicción, que tecnológicamente es posible desarrollarlo. No fue fácil, fueron un conjunto como de 20 y pico, 30 técnicos trabajando durante 2 años para montar efectivamente cómo era ese casamiento entre las diferentes formas de energías para garantizar la demanda, trabajando con los mejores expertos de Dinamarca, de Alemania, de España, de Portugal. Entonces, eso fue un falso paradigma que se rompió. Sí es posible tener una matriz casi exclusivamente renovable, cosa que se discutía mucho en el mundo. También fue posible romper otro paradigma de que eso es posible sin subsidios, es posible reduciendo costos y no aumentando costos. Pero también hay muchísimo interés en el mundo por el tema del cambio climático. Es decir, si seguimos en el camino de generar energía a través de emisiones de gases de efecto invernadero, las consecuencias están a la vista. No hay hoy en día discusión en la comunidad científica y tampoco, por suerte, en los líderes políticos del mundo, de que este camino hay que romperlo de una manera brutal, porque si no, las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas. Por dar un ejemplo solamente, con un aumento de temperatura entre 1,5 y 3 grados por encima de los valores históricos, se comienza a fundir los hielos de Groenlandia. Si se funden los hielos de Groenlandia es un fenómeno irreversible, que una vez que comenzó no se puede parar, y el nivel de todos los mares sube 7 metros. Por lo tanto, cerca de 1.200 millones de personas tienen que desplazarse de los lugares donde viven hoy. Ese es un fenómeno que todavía no sabemos cuándo se va a dar, tampoco sabemos si se va a dar. Lo que sí se sabe es que con un cierto umbral de aumento de temperatura se va a dar seguro. Y hoy ya tenemos cerca de un grado de aumento de temperatura. El objetivo es que no crezca más que medio grado más antes de fin de este siglo. Si seguimos usando la matriz energética actual, eso no funciona. Ya está claro, los modelos científicos no admiten ninguna duda en ese sentido. Entonces, en el mundo, buscar ejemplos donde efectivamente se puede, como ocurrió en Uruguay, que se redujo las emisiones de gases de efecto invernadero de esta forma, son muy atractivos, ¿no? Demostrar que hay modelos de negocio, que hay modelos de desarrollo en el mundo que pueden ser bajos en emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, hoy Uruguay tiene las inversiones por cada kilovatio hora que consumimos en Uruguay, las emisiones son cerca de 30 veces menores que el promedio en el mundo. Ya decía que lo midamos por cada kilovatio hora, per cápita, por cada dólar de PBI que producimos. Y eso, naturalmente, es muy atractivo, ¿no? Y eso, bueno, por suerte está siendo cada vez más reconocido internacionalmente. Méndez, hablando de cambio climático, fenómenos climáticos cada vez más violentos golpean a nuestro país. Sin ir más lejos, todos recordarán lo que pasó en Dolores, media ciudad tal vez fue destruida, hubo literalmente que reconstruir media ciudad. Utilizando la tecnología, ¿se pueden predecir estos fenómenos? Sí y no. Es decir, efectivamente la comunidad científica hoy en día cierra filas en mostrar que la fuerte correlación que existe entre el cambio climático producido por el hombre y algunos fenómenos climáticos extremos, en particular exceso de lluvias, defectos de lluvias y sequías y desertificaciones, incendio descontrolado de bosque y algunos fenómenos atmosféricos extremos como huracanes en particular. No hay ninguna evidencia que tornados como el que ocurrió en Dolores estén intensificando en frecuencia o en intensidad debido al cambio climático. De eso no hay evidencia, no podemos decir que el fenómeno de Dolores es una consecuencia del cambio climático. No lo podemos decir, tampoco lo podemos negar, simplemente no hay datos suficientes como para poder afirmar eso, entre otras cosas porque no hay tantos tornados como para tener estadísticas suficientes. Lo que sí está claro es que fenómenos climáticos extremos se están intensificando y que las pérdidas en el mundo económicas y humanas
debido a esta intensificación, crece y va a seguir creciendo. Por ejemplo, un único fenómeno extremo en Nicaragua hace unos años le costó la mitad del PBI de ese año, para tener una idea, ¿no? Y en Uruguay sí hay evidencias de otros fenómenos climáticos, desde la subida del nivel del mar, fenómenos costeros, acciones en general, tanto del agua como del viento sobre la costa, aumento de inundaciones, aumento de sequías. Todos esos son fenómenos, y de algunas tormentas, de algún tipo de tormenta también, esos son fenómenos que se verifican y que todos los pronósticos indican que se van a seguir intensificando. Ahora, Méndez, son fenómenos nuevos en nuestro país porque, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Dolores, algunos decían, no, esto siempre pasó, lo que pasa es que ocurre en el interior profundo Sí. y la gente no se entera, y justo dio la casualidad que pasó por Dolores. Sí. ¿Son cambios climáticos nuevos para nuestro país? ¿Siempre ocurrieron? Y si son cambios nuevos, debemos ir acostumbrándonos, y en ese acostumbramiento deberíamos, empezar a analizar otro tipo de situaciones tal vez complejas, porque la ciudad debería estar preparada de otra manera. Sí, a ver, sí, efectivamente son cambios que podemos esperar que se consoliden y sí es posible y necesario hacer algunas transformaciones que se están haciendo. Es decir, que no es que sea algo que se esté pensando a ver qué se podría hacer en relación a esto. La adaptación al cambio climático es uno de los temas centrales, de hecho es el principal tema para nuestro país, la adaptación al cambio climático en relación al tema climático. Está el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático que viene funcionando desde el año 2009, que involucra a 9 ministerios y al Congreso de Intendentes. Y en particular, frente a la pregunta que no respondí, si existen tecnologías, sí, es posible. No es posible predecir un tornado, más que con 10 minutos de anticipación y con ciertas características muy importantes. Uruguay tampoco es un corredor de tornados, o sea, corredor de tornados en Estados Unidos sí pasan 1000 tornados por año, y ahí sí hay toda una infraestructura extraordinariamente costosa, no para predecir con más tiempo porque no se puede, pero sí en caso de que se vislumbre que se está formando un tornado, en 10 minutos la gente va corriendo a refugios subterráneos, pero eso se justifica en un caso en que realmente haya una intensidad de tornados que no es la que se está dando, ni nunca se dio en nuestro país. También es cierto que es posible con radares Doppler y otro tipo de tecnología tener mejor información para predecir, aunque sea con 10 minutos de anticipación, algún tipo de fenómeno de este tipo. ¿Y la tecnología de qué manera puede colaborar para que precisamente estos cambios violentos se puedan tal vez predecir un poco antes o se puede hacer algún otro estudio que permita tal vez estar un poco más preparado? Usted me habla de 10 minutos, en 10 minutos sí, no podemos hacer nada. Los tornados es un fenómeno muy extraño, muy poco frecuente, y en realidad tenemos una cantidad de otros fenómenos mucho más costosos para el país. Una sequía al país le puede costar $2.000 millones. $1.000 millones le ha costado en el pasado una sequía prolongada al sector energético y otros $1.000 millones al agro, por ejemplo. Solamente eso, 4 puntos del PBI, 5 puntos del PBI, solamente de un fenómeno específico. Entonces, la tecnología ahí juega papeles centrales. Lo primero es tener mejor información, almacenarla adecuadamente, tratarla adecuadamente y traducirla adecuadamente a un lenguaje en el cual el tomador de decisión, sea público o privado, puede apropiarse de esa información para tomar decisiones, ¿no? La modernización en general de todo lo que es la captura de datos meteorológicos, hidrometeorológicos y climáticos en el país es un tema que está planteado y que se está trabajando. Son inversiones que se repagan en relativamente poco tiempo por los daños y por las pérdidas que se evitan, pero después no termina ahí todo el tema justamente del almacenamiento de esos datos, de la modelización a partir de los datos, y de la traducción, como yo decía, a un lenguaje comprensible por el tomador de decisión público-privado. Esa es la parte en que tenemos que seguir mejorando. Méndez, su presencia aquí en la Jornada GIAPA ha enriquecido precisamente estas jornadas, ha sido más que amable. Bueno, un gusto. Muchas gracias.